Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión de matemáticas, los logaritmos. Los logaritmos son los mejores amigos que tienen los estudiantes de la ESO y de bachillerato. Es una de las cosas más fáciles que hay. Lo que pasa es que hasta que no lo conoces, pues te da miedo y te crees que es una cosa muy difícil. Pero es muy sencillo. Solamente tienes que saberte la definición de lo que es un logaritmo para resolver todos los problemas. Si te sabes esa definición, se acabaron los problemas. Todo es muy fácil. Mirad, aquí tenemos logaritmo en base 7 del número 49 igual a 2. Esto se lee así. Logaritmo en base 7 del número 49 igual a 2. Si yo escribo logaritmo, aquí abajo escribo el número 3 y aquí escribo el número 27 y aquí escribo una X, esto se lee logaritmo en base 3 del número 27 igual a X. Si escribo logaritmo, aquí escribo un 2 y aquí escribo un 8, igual a 3, esto se lee logaritmo en base 2 del número 8 igual a 3. El logaritmo es un exponente, así de sencillo, un exponente. Un exponente al que tú tienes que elevar esta base para que te dé este número. Es decir, en el ejemplo este que hemos puesto aquí, logaritmo en base 7 del número 49 igual a 2, el logaritmo es el exponente 2, porque el exponente 2, si tú coges la base 7 y la elevas al cuadrado, te va a dar el número 49. Mirad esta definición, que es fundamental para poder resolver todos estos problemas. Fijaos en la definición que hemos puesto. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Hemos dicho que este número de aquí abajo se llama base. Este número de aquí, en este ejemplo el 27, recibe el nombre de número. Y este número que está a la derecha del signo igual se llama exponente. Por lo tanto, según la definición que acabamos de decir y que hay que controlar para poder resolver todos estos problemas, logaritmo es el exponente. De aquí sale lo siguiente. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base. ¿Cuál es la base? La base es 3. Y tiene que estar elevado al exponente. Hemos dicho que el exponente es esto, la X. Para que te dé el número. ¿Cuál es el número? 27. Eso significa que si tú elevas el número 3 a algo, a 2, a 3, a 5, a lo que sea, te va a dar 27. Si tú coges y factorizas el número 27, esto sale a 3, 9, 3, 3, 3, 1. Es decir, que 27 se puede expresar como 3 elevado al cubo. Por lo tanto, aquí 3 elevado a x es lo mismo que poner, en vez de 27, 3 elevado al cubo. Y tengo 3 elevado al cubo, perdón, esto es un 3. Y tengo una potencia, 3 elevado a x, igual a otra potencia. Para que las potencias sean iguales, las bases tienen que ser iguales y los exponentes también. Como aquí tengo la base 3 y aquí la misma base, quiere decir que los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, la x vale 3. Y eso es lo que teníamos que calcular aquí. Aquí va un 3. Porque 3, este 3 elevado a este 3, me da el número 27. 3 por 3 por 3, 3 veces, es 27. 3 por 3 es 9, 9 por 3, 27. Mirad esto, logaritmo en base 2 del número 8 igual a 3. Esto significa el exponente al que hay que elevar la base para que te dé el número. La base es 2, el exponente es 3 y el número 8. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 8. Aquí el logaritmo en base 7 del número 49 es 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 7, elevada a este exponente, te da 49. 7 por 7 es 49. Entonces, estos problemas se resuelven así. En general, lo representamos poniéndole letras. Logaritmo en base a puede ser el número que sea. Del número n es x. Por ejemplo, logaritmo
en base 5 del número 25 es, averígualo, x. Esto significa que 5 elevado a este exponente te da este número, 25. Ahora tú coges el 25, lo descompones en factores primos, esto toca 5, esto es 5, 5, 1. El 25 es 5 al cuadrado. Por lo tanto, 5 elevado a x lo pongo como 5 al cuadrado. Como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, la x vale 2. Si no recordamos cómo se descomponen factores primos, mirad los vídeos que hay hechos sobre descomposición de factores primos. Vamos a ver algunos ejemplos más para dejarlo totalmente claro y avanzamos a algo más interesante todavía. Hay dos logaritmos muy importantes, muy especiales. Por ejemplo, vamos a ver, logaritmo en base 10 y logaritmo en base e. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Logaritmo en base 10 del número 100, por ejemplo, es igual a 2. ¿Esto qué significa? Esto significa que el número 10, que es la base, elevado al cuadrado, nos tiene que dar el número en cuestión, que es 100. 10 al cuadrado de 100, ¿no? Cuando el logaritmo tiene de base 10, no se pone, se representa así. Log, logaritmo de 100 igual a 2. Si no pone nada aquí en la base, significa el número 10. ¿Vale? La costumbre es no poner el 10. Y cuando en la base tenemos un número especial que hay en matemáticas que se llama el número E es un número especial, 2,7182, etcétera, es un número especial. No hace falta, bueno, mientras más sepamos mejor, pero no hace falta saber ni qué es ni de dónde viene. El caso es que si la base es, en vez de 2, de 8, de 7, de 4 o de 10, es el número E, esto se llama logaritmo neperiano y se representa por Ln. Por ejemplo, logaritmo neperiano de 7 igual a x. Esto significa, según la definición que hemos puesto arriba, el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Es decir, la base es el número e y el número e elevado a este exponente nos daría 7. Este es el planteamiento, ¿vale? ¿Qué es el número e? Da igual. El número e vale 2,7182 y tiene infinitas cifras, pero da igual lo que sea. El caso es que la base en este tipo de logaritmo, que se llama logaritmo neperiano, en vez de ser 10, o en vez de ser 2, o en vez de ser 8, es el número e. El número e es como el número pi. ¿Qué es el número pi? Pues un número especial. Pues el número e, pues otro número especial. El pi vale 3,1416, 3,1415, 9 infinitos decimales, y este vale 2,7182, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues estos dos logaritmos son especiales y vais a tener problemas de estos dos logaritmos. Recordad que si la base es 10 no se pone, y si la base es el número e, se pone ln, logaritmo neperiano, ¿vale? Se llama así. Veamos algunos ejemplos para dejarlo también claro. Pero antes quiero que recordéis una de las propiedades de las potencias y de las raíces. Recordar esto. Por ejemplo, raíz de índice 3 de 8 elevado a 2, esto se puede expresar en forma de potencia como el número 8 elevado a una fracción. Lo que está dentro en el numerador y lo que está fuera, el índice, en el denominador. Recordar esto, ¿vale? Raíz de índice 5 de 7 elevado al 7, por ejemplo, a 2. Pues esto significa 7 elevado a 2 quintos. ¿Vale? Esto sirve igual para los logaritmos. Supongamos que tenemos el logaritmo neperiano, por ejemplo. Ya sabemos que la base es el número e, que no tiene ninguna historia. De la raíz de índice 5 de e, del número e elevado a 3, por ejemplo, y esto es x. Supongamos esto. Pues según la definición, como el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base es el número e, para que te dé el número es este. Pero en vez de poner esto así, de esta forma,
lo ponemos en forma de potencia. ¿Por qué? Porque al ponerlo en forma de potencia, e elevado a 3/5, vemos que tenemos una potencia, e elevado a x, igual a otra potencia, e elevado a 3/5. Para que las potencias sean iguales, las dos bases tienen que ser iguales y los exponentes también. Por lo tanto, si la base e es igual a e, me da igual lo que valga e, lo que me importa es que la x tiene que ser igual a 3/5. Y una cosa que parecía tan complicada, pues no lo es tanto. Simplemente tienes que entenderlo. Te da igual que te pongan la letra E, la H, la P o la J. Lo que importa es que sepas de qué va la historia. Y la historia va de un exponente al que tienes que elevar una base para que te dé un número. Y se acabó. No hay más problemas que ese. Tienes que saberte esta propiedad de las potencias y de las raíces, que una raíz se puede poner como una potencia y una potencia igual. Este 8 elevado a una fracción lo puedes poner, a ver si se me escapa el lápiz, como una raíz de índice, el denominador del número, o sea, la base, elevado al numerador. Tienes que saber eso y tener soltura. Eso es fundamental, porque acabas de ver aquí lo práctico que es para resolver estos problemas. Pero también tienes que saber lo que significa, otra cosa muy importante que hay que saber es lo que significa un exponente negativo. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 1 partido por 25, esto lo puedo poner como 25 elevado a menos 1. Recordar esto. Un exponente negativo, por ejemplo, 8 elevado a menos 2, significa el número 1 dividido por esto, pero con exponente positivo. Estas son propiedades de las potencias. Si no las recordáis, os costará trabajo resolver los problemas del logaritmo, pero son dos propiedades prácticamente lo que hay que aprenderse. Una es esta que hemos dicho, que se pueden poner como raíces, las raíces se pueden poner, perdón, como fracciones, y otra es esta, que el exponente negativo es el número 1 dividido por eso mismo, pero con exponente positivo. Por eso en notación científica, cuando te ponen, por ejemplo, 8,2 por 10 elevado a menos 4. Esto viene de que has puesto antes un 8,2 por 1 elevado por 1 partido por 10 elevado a 4, o sea, 8,2 partido por 10 elevado a 4. El 10 elevado a 4 que está aquí abajo lo puedes subir arriba como un exponente negativo, ¿vale? Exponente negativo significa el número 1 dividido por lo mismo, pero con exponente positivo. Bien, sabiendo eso, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Muy fáciles, por cierto. Mirad, calcular, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 1 partido por e al cuadrado. Claro, ya nos empezamos a poner nerviosos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como no lo sabemos, de momento le ponemos la letra X. No lo sabemos, pues vale X. Segundo, aplicamos la definición. La definición con es exponente al que hay que elevar la base. Exponente, esto es el exponente al que hay que elevar la base. ¿La base cuál es? La base, como es logaritmo neperiano, no se escribe, pero sabemos que es el número e. Por lo tanto, e, la base, elevado al exponente x, nos tiene que dar el número. ¿El número cuál es? Este. 1 partido por e al cuadrado. Vale. Pero esto no lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una potencia y nos interesa convertir este número, de alguna manera, en una potencia que tenga de base e y un exponente. Hemos dicho que cuando tenemos el número 1 dividido por algo, ese algo puede pasar arriba con exponente negativo. Esto se puede poner como e elevado a menos 2. E elevado a menos 2 significa el número 1 dividido por e elevado a 2. Así que tengo e elevado a x igual a e elevado a menos 2. Por lo tanto, la x vale menos 2. ¿Vale? No tiene mayor historia. Aquí hay un ejemplo muy bonito también, que lo vamos a hacer ahora mismo. Mira, logaritmo, esta vez no pone el número e como base, sino la raíz cuadrada de 2 del número 16. Calcúlalo. Pues como no sabemos cuánto es, lo primero que hacemos es poner x. Segundo, aplicamos la definición. ¿Cuál es la definición? Logaritmo es un exponente, la x, al que quiere para la base. ¿La base cuál es? La raíz de 2. La raíz de 2 lo elevas a ese exponente para que te dé el número. ¿El número cuál es? 16. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora nos damos cuenta de que aquí tenemos un 2. Está dentro de una raíz, pero es un 2.
Y aquí tenemos un 16. ¿Qué relación hay entre este 2 y este 16? Daos cuenta de que lo que vamos buscando al final es tener algo que diga 2 elevado a no sé qué igual a 2 elevado a no sé en cuánto, para poder decir que como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, este 16, de alguna forma tendremos que convertirlo en algún tipo de 2, en un 2 elevado a algo. Si te pones a descomponer los factores primos, esto es un 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 16 es 1, 2, 3, 4. 16 es 2 elevado a 4. Por lo tanto, aquí voy a poner 2 elevado a 4. Y ya tengo aquí una base 2 y aquí tengo una raíz que tiene un 2. Esto necesito convertirlo en potencia. ¿Cómo se convierte la raíz de 2 en una potencia? Pues recordar el ejemplo que habíamos puesto antes. Raíz de índice 5 de, no sé qué número era, pero por ejemplo 8 elevado a 3 se puede poner como el número 8 elevado a el 3 arriba en el numerador y el 5 abajo en el denominador. Por lo tanto, aquí se puede poner esto como un 2. En este lado, el índice, en la raíz cuadrada es 2. No se escribe, pero sabemos que es un 2. Y el 2 este de dentro está elevado a 1. Aunque no ponga nada, es 1. Por lo tanto, esto es 2 elevado a 1 medio. Así que, en vez de poner raíz de 2, voy a poner el número 2 elevado a 1 medio. Y eso está elevado, a su vez, a la letra x. Y me tiene que dar igual a 2 elevado a 4. Esto es una potencia de otra potencia. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplican los exponentes. El exponente 1 medio hay que multiplicarlo por el exponente x. ¿Y cómo se multiplica 1 medio por x? Pues como se multiplican las fracciones. Arriba por arriba y abajo por abajo. Es decir, 1 por x partido por 2. Por lo tanto, aquí lo que tengo es un 2 elevado a x medios. Y eso tiene que ser igual a 2 elevado a 4. Ya tengo lo que buscaba. Una potencia de base 2 aquí y una potencia de base 2 aquí. Como la base es la misma, los exponentes tienen que ser iguales. ¿Y qué exponentes tenemos? Tenemos x medios, tiene que ser igual a 4. ¿Cómo se despeja la x? Pues este número que está dividiendo tiene que pasar aquí multiplicando. X vale 4 por 2, o sea, 8. Y esto que parecía una cosa horrorosa se ha convertido simplemente en un 8. Si yo cojo la raíz de 2 y lo elevo a 8, me da 16. Esa es toda la historia. Mirar otros ejemplos. Algo que en principio uno se asusta, pero luego después aplicas la definición y dices tú, pues vaya tontería. Logaritmo. En base 1/3 del número 81. Igual, calculado. Pues como no sé lo que vale, x. Segundo, aplico la definición. ¿Qué dice la definición? La base 1/3 elevado a ese exponente me tiene que dar 81. Vale. ¿Ahora qué hago? Pues ahora busco alguna relación entre esto y esto. Tengo que poner, al final, necesito dos potencias. Necesito una potencia que diga, por ejemplo, 3 elevado a no sé cuánto, igual a 3 elevado a no sé qué. Para que, como las bases son iguales, poder decir no sé cuánto igual a no sé qué, y ahí se resuelve el problema. Vale, ¿qué relación hay entre el 81 y el 3? No lo sé, pues voy a averiguarlo. Hago así 81, lo descompongo. Esto, si lo pongo a 3, esto sale un 27, esto sale un 3, 9, 3, 3, 3, 1. Date cuenta que todos estos problemas se están resolviendo descomponiéndolo en factores primos. 81 es 3 elevado a 4. Por lo tanto, aquí pongo 1 partido por 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Ya está. Ahora necesito, aquí tengo una potencia de base 3. Aquí esto tengo que convertirlo en una potencia de base 3. ¿Cómo lo convierto? Pues lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho que significa, por ejemplo, el 2 elevado a menos 4? Hemos dicho que significa el número 1 partido por 2 elevado a 4. ¿Qué significa 3 elevado a menos 2? Significa el número 1 partido por 3 elevado a 2. ¿Qué significa al revés? ¿Qué significa 1 partido por 3 elevado a 2? Pues lo contrario, le doy la vuelta. Así, significa 3 elevado a menos 2. ¿Qué significa 1 partido por 2 elevado a 4? Significa 2 elevado a menos 4. Vale, pues ¿qué significa 1 partido por 3? De aquí significa 3 elevado a menos 1. Y esto ya lo puedo poner entonces como una potencia de base 3. Esto es 3 elevado a menos 1, que a su vez está elevado a x, pero que es igual a 3 elevado a 4. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora resuelvo esto. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplican los exponentes. Sale 3 elevado a menos x, igual
porque menos 1 por x es menos x, igual a 3 elevado a 4. ¿Y ahora qué pasa? Como las bases son iguales, los exponentes menos x tienen que ser igual a 4. Pero como yo quiero calcular no lo que vale menos x, sino lo que vale x, ¿cómo se calcula? Se cambian los signos. X vale menos 4. Y ahí se resuelve esto, que en un principio dices tú, uy, aquí tengo fracción y todo esto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago? Pues se hace igual, aplicando la definición. Logaritmo es el exponente. Logaritmo es el exponente. Exponente. ¿Al que hay que elevar la base? Base, para obtener el número. Nada más que eso. Aprende de eso, se acabaron los problemas. Vale. Y este otro maravilloso logaritmo, el logaritmo en base 0,1 de la x igual a menos 6. Vaya, ahora no me están diciendo que la x esté aquí. Ahora la x está aquí en el número. Es decir, ahora tengo que averiguar un número. En los problemas de logaritmos intervienen tres cosas. Intervienen, mirad, el logaritmo en base a del número n igual a x, por ejemplo. Interviene o bien la base, bueno, intervienen todos, pero quiero decir, hay que calcular o bien la base, o bien hay que calcular el número, o bien hay que calcular el exponente. En los ejemplos que hemos hecho antes, hemos tenido que calcular el exponente. Ahora nos pone uno donde nos dicen que calculemos el número. El exponente aquí ya lo sabemos, es menos 6. La base la sabemos, es 0,1. Y el número es lo que hay que calcular. Entonces, hacemos lo de siempre, la definición. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base es 0,1 y esto hay que elevarlo a menos 6 para que nos dé el número. Ya está planteado. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora lo que tengo que hacer es elevar el 0,1 a menos 6. Si esto fuera, por ejemplo, el número 2 elevado a 3, pues lo que tendría que hacer es multiplicar 2 por 2 por 2 3 veces. Pero ¿cómo elevo el 0,1 a menos 6? Bueno, pues vamos a ver. 0,1 ¿qué significa? 0,1 significa 1 partido por 10, ¿no? Si yo divido 1 entre 10, me sale 0,1. Vale. Pues este 1 partido por 10 es lo que tengo que elevar a menos 6. Pero vamos a aplicar la propiedad de siempre de las potencias. ¿Esto qué significa? 1 partido por 10, ¿qué significa? 1 partido por 10 significa 10 elevado a menos 1. Porque hemos dicho que cuando hay un exponente negativo, esto significa el número 1 partido por 10 elevado a 1, con esto positivo, ¿no? Así que esto es 10 elevado a menos 1. Quieto aquí. Esto es 10 elevado a menos 1. A su vez, está elevado a menos 6. Y esto nos tiene que salir x. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues se multiplican los exponentes. Al final, ¿qué tenemos? 10 elevado menos 1 por menos 6 es 6. 10 elevado a 6 es x. ¿X cuánto vale? 10 elevado a 6, 1 millón. Si yo cojo y elevo 0,1 a menos 6, me sale 1 millón. Bueno, pues ahora nos queda calcular la base. Nos dicen, calcula la base para que el logaritmo en base x de 25 sea 2. Aplicamos la definición de siempre. Base elevado a exponente te tiene que dar el número. En vez de poner 25, como 25 es 5 al cuadrado, pues resulta que tengo x al cuadrado, me tiene que dar 5 al cuadrado. Como los exponentes son iguales en este caso, las bases tienen que ser iguales. La x vale 5. Así se hace esto. ¿Otro ejemplo? Pues vamos a ver, un momento. Otro ejemplo es logaritmo, por ejemplo, base x de 81 igual a 3. ¿Cómo resolvemos esto? La base es 3 elevado al exponente, me tiene que dar 81. ¿Qué hago con el 81? Lo descompongo en factores primos. Aquí sale un 3, aquí sale un 27, aquí sale un 3. Uy, espérate que aquí me he colado un poco. Bueno, esto sale 9, esto sale 3, esto sale 3, 3, 1. El ejemplo quería poner aquí 27 en vez de logaritmo en base x de 27 igual a 3. Ahora resolvemos esto, pero es que esto se va a complicar un poquillo, entonces
me he colado, no me he dado cuenta y lo he puesto 81. Pero bueno, supongamos que ponía esto. Pues esto es lo de siempre, ¿no? X elevado a 3 me da 27. 27 resulta que es 3 al cubo. Entonces, ¿ves? Imaginaos que no tenemos el 81, sino que es 27, 1, 2 y 3. A esto, pues al final, ¿qué pasa? Que si x al cubo es 3 al cubo, pues resulta que los exponentes son los mismos y las bases tienen que ser iguales. X tiene que ser 3. ¿Vale? Aquí en este caso, no me he dado cuenta, he puesto 81, pero 81 es 3 elevado a 4. Es decir, que x elevado a cubo me va a dar 3 elevado a 4. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pues aquí ya tampoco es muy complicado, pero en fin, esto no lo van a poner, o a lo mejor sí. Tengo x elevado al cubo es igual a 3 elevado a 4. ¿Cómo puedo despejar esta x? Pues mediante la raíz cúbica. ¿Cómo despejo? Si yo tengo, por ejemplo, x cuadrado igual a, yo qué sé, a más 4. ¿Cómo despejo la x? Le aplicaba la raíz cuadrada y a esto también. Y entonces este 2 con este se me iba y ya quedaba la x igual y despejaba, ¿no? Pues aquí igual, le aplico la raíz cúbica. Esto no quería haberlo dicho, pero al poner 81 no me da cuenta, pues ya tengo que contarlo también. Y aquí le aplico la raíz cúbica. Y este cubo con este se me va y me queda x igual a raíz cúbica de 3 elevado a 4. Esto, vamos, habéis visto el tema de las raíces y demás. Si os dais cuenta, esto es un raíz cúbica de 3 al cubo por 3 y este 3 con el cubo sale y se queda dentro otro. Así que esto sería 3 raíz cúbica de 3, ¿vale? Bueno, tampoco tiene ninguna historia, hemos despejado la x, ¿no? Yo quería llegar a este que era mucho más fácil, pero al haber puesto en vez de 27, 81, pues ya he tenido que meterme en esto de aquí. En fin, que se hacen de esta forma y que no tiene mayor historia. Bueno, esto es una de las propiedades del logaritmo. Si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, pues eso se convierte en una suma. Imaginaos que nos ponen logaritmo en base A, base 10, base 8, 4, base E, del logaritmo neperiano, lo que sea, de un producto. Pues esto se descompone como el logaritmo en esa misma base del número A más el logaritmo en esa misma base del número B. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginaos que nos dice el problema, sabiendo que el logaritmo en base 10 del número A vale 4, sabiendo esto, te dan esta pista. No sabes cuál es el número A, pero te dicen que el logaritmo es 4. Hombre, averiguarlo es fácil, ¿no? Porque definición de logaritmo, base elevado al exponente, 10 elevado a 4, te da el número A. O sea que A vale 10 elevado a 4, 10.000. Pero en fin, sabiendo que el logaritmo en base A es 4, calcula, por ejemplo, el logaritmo de 100 veces A. Vale, tengo un producto, ¿no? Sí, es 100 por A. Pues esto se descompone, como hemos dicho, en logaritmo en base 10 de 100 más logaritmo en base 10 del número A. El logaritmo en base 10 del número A, como el problema me lo está diciendo que vale 4, pues esto vale 4. Y el logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto es? Aplico la definición. La base es 10, logaritmo en base 10 de 100 igual a x. 10 elevado a x me da 100, 100 es 10 al cuadrado, por lo tanto la x vale 2. Es decir, que el logaritmo este vale 2. Y la suma esta suma, 2 más 4 es 6. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de 100 veces A vale 100, vale 6. Bueno, son problemas en los que no hay más que aplicar las definiciones. Logaritmo es el exponente al que quiero ver la base para obtener el número y aprenderte 4 propiedades que vamos a ver. La primera, que cuando tienes el logaritmo de una multiplicación, eso es igual a una suma de logaritmos. Ya está. Otro ejemplo. Imaginaos que nos preguntan, calcula, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 3 por 9. Bueno, pues por la definición que hemos visto, esto es igual al logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 9. El logaritmo en base 3 de 3, la definición de esto quiere decir logaritmo en base 3 de 3 igual a x. Significa que 3 elevado a x nos tiene que dar 3.
Por lo tanto, la x vale 1. Y de aquí, la definición, logaritmo en base 3 de 9 es x. 3 elevado a x nos tiene que dar 9, que 9 es 3 al cuadrado. Por lo tanto, aquí la x vale 2. Es decir, que aquí esto vale 1 y aquí vale 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 3 por 9 es lo mismo que 3. Veamos otro ejemplo. Imaginar esto. Calcula esta suma. Bueno, pues aquí tenemos logaritmo en base 3 de 27. ¿Esto qué significa? Pues logaritmo en base 3 de 27, como no sé lo que es x, y según la definición que hemos puesto arriba, 3 elevado a x me tiene que dar 27. 27 es 3 al cubo, por lo tanto la x vale 3. Es decir, que esto vale 3. Logaritmo en base 3 de 1 partido por 27 igual a x. Esto no sé lo que vale, pero aplicando la definición, 3 elevado a x me tiene que dar 1 partido por 27. Es lo de siempre. A mí lo que me interesa es que esto esté hecho en forma de base 3 para poder igualar las potencias. 27 hemos dicho que es 3 elevado al cubo. Es decir, esto es 1 partido por 3 elevado al cubo. Pero como la potencia está aquí arriba, yo a esto le voy a dar la vuelta y lo voy a dejar como 3 elevado a menos 3. Ya hemos visto que 3 elevado a menos 3 significa el número 1 partido por 3 elevado a 3. Y lo he dejado así porque aquí tengo que 3 elevado a x me da igual 3 elevado a algo. Las bases son las mismas, por lo tanto la x vale menos 3. Aquí, esto de aquí, hemos dicho que vale menos 3. Logaritmo en base 2 de 1 octavo. Esto vale x. La definición dice que 2 elevado a x me da 1 partido por 8. Lo de siempre. 1 partido por 8 no me interesa. Me interesa algo que tenga una base 2. El 8 es 2 al cubo. Por lo tanto, esto es 1 partido por 2 al cubo. Utilizando las propiedades de las potencias, lo pongo al revés. 2 elevado a menos 3. ¿Por qué? Porque tengo que 2 elevado a x es 2 elevado a menos 3. Las bases son las mismas, la x vale menos 3. Esto vale menos 3. Y el último, logaritmo en base 2 de 0,5 igual a x. ¿Eso qué significa? Significa que 2 elevado a x me da 0,5. ¿Pero 0,5 qué es? 0,5 es un medio. 1 entre 2 es 0,5. Pues lo mismo lo pongo en forma de potencia, 2 elevado a menos 1. Le doy la vuelta. ¿Para qué? Para que se me quede 2 y 2 en las bases y la x igual a menos 1. Por lo tanto, esto vale menos 1. Así que todo esto que parecía tan complicado, dices tú, 3 menos 3, 0, menos 3. 0 menos 3 es menos 3, menos 1, menos 4. Esto vale menos 4. Ahí tienes el problema resuelto. Mirad, estas son las 4 propiedades que nos tenemos que aprender para resolver los problemas de logaritmos. Hemos visto ahora lo que es la base, la definición del logaritmo, el exponente como al que hay que elevar la base para obtener el número. Eso es lo básico. Y a partir de ahí hemos resuelto un puñado de problemas. Ahora nos vamos a encontrar también con problemas en los que nos van a decir calcula el logaritmo de una multiplicación. Hemos visto que esto se calcula haciendo una suma, pero también tenemos otra propiedad que es el logaritmo de una división. En este caso se calcula haciendo una resta. Recordad, la multiplicación se convierte en suma y la división en resta. Si nos dan el logaritmo de una potencia, el exponente se sale fuera y calculamos el logaritmo de lo otro. Hacemos un logaritmo normal y lo multiplicamos por el exponente. El exponente se queda fuera, viene aquí, pasa desde aquí, pasa aquí. Y por último, esto se llama, esta última propiedad, la de 4, se llama cambio de base. Y esto quiere decir, calcula el logaritmo, por ejemplo, en base A de un número. Calcula el logaritmo en base 3 de 100. Pues si tú no sabes hacerlo, lo puedes cambiar, puedes hacer un cambio de base. Es decir, puedes transformarlo en una división utilizando una base de la cual sí sepas el logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100, sabes que es 2. Pues entonces podrías cambiarle la base, en vez de utilizar la base esta que te han dado, le das esta y haces el cambio y averiguas a través de ese cambio que sí conoces, puedes averiguar este valor inicial. Por ejemplo, en el cambio de base, ¿no? Imagínate que te dicen calcula el logaritmo en base 1000 de 100. Y tú no sabes cuánto es esto, pero sí sabes, por ejemplo, lo que vale el logaritmo
en base 10 de 100, si lo sabes, y también sabes lo que vale el logaritmo en base 10 de 1000. Entonces, has cambiado la base y haciendo esta división calculas lo que te han perdido. Yo no sé lo que vale el logaritmo en base 1000 de 100, pero sí sé lo que vale el logaritmo en base 10. He puesto la de 10 porque me dé la gana. Podría haber puesto en base 7 y en base 7, en base 4, en base 4, en base 8 o en base 8, en base E o en base E. La base tiene que ser la misma aquí, en el cambio de base. Pero como sé lo que vale el logaritmo en base 10 de 100, que es 2, aquí 10 elevado a 2 me da 100, ¿no? Este es el exponente, es decir, este es el logaritmo. Y aquí sé que es 3, esto es 10, la base 10, 10 elevado a 3 me da 1000, ¿no? Pues entonces, no sé lo que vale esto, pero al sustituirlo, eso me sale 2/3. Mediante el cambio de base, he averiguado esta cosa que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así, para eso sirve esa propiedad. Bueno, pues con estas 4 propiedades podemos resolver todos los problemas de logaritmo. Date cuenta de que esta también te la pueden poner en forma de raíz. Esta propiedad 3, ¿vale? A lo mejor te encuentras con algún problemilla del tipo logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de 8. Bueno, esto no sabes qué leche hacer, pero si te das cuenta, esto... Uy, un momentito, que tengo que poner batería a esto. Estas son las cosas del directo, ¿no? Se queda sin batería, pues hay que enchufarlo. Bueno, recuerda que esto es una potencia. Hemos dicho que, vamos a apuntar por aquí, raíz cúbica de 8 se puede poner como 8 elevado a 1/3. Este exponente de aquí, que es el 1, dividido por este, ¿no? Pues entonces esto lo podemos poner como el logaritmo en base 7 de 8 elevado a 1/3 y aplicando esta propiedad que hemos dicho, el tercio este saldría fuera del logaritmo y nos quedaría 1/3 por el logaritmo en base 7 de 8. ¿Vale? Os digo esto porque en algunos libros ponen como la raíz es una propiedad más. Es la misma, es la potencia. Simplemente que la raíz la has convertido en potencia y entonces aplicas esto y sacas este exponente, lo sacas fuera. ¿Vale? Bueno, con estas propiedades, con estas 4, resolvemos todos los problemas de logaritmos. Ahora tengo que quitar las propiedades para poder escribir, apuntarlas y parar un momento el vídeo, apuntarlas si no las sabéis de memoria, porque las vamos a utilizar. Mirad, vamos a ver este ejercicio. Dice, calcula el logaritmo, por ejemplo, de la raíz cúbica de a al cuadrado partido por la raíz quinta de b al cubo. Vale, bueno, no sabemos lo que es, pero sabemos que esto es una división. Por lo tanto, hemos dicho que el logaritmo de una división es una resta. Esto se quedaría como el logaritmo, la base es 10, como estáis viendo, de la raíz cúbica de a al cuadrado menos el logaritmo de la raíz quinta de índice 5, esto es un 5, ¿eh? Que ha salido así, ahí, de b al cubo. Ya hemos aplicado la primera propiedad. La segunda, las raíces son potencias, por lo tanto, esto es el logaritmo de a elevado a 2/3 menos el logaritmo de b elevado a 3/5. Y ahora viene la otra propiedad, el exponente sale fuera, así que aquí tenemos 2/3 por el logaritmo de a menos 3/5 por el logaritmo de b. No sabemos lo que vale el logaritmo de a ni el logaritmo de b, ahí se queda indicado. Pero si nos dijeran, por ejemplo, en algunos problemas te dicen, sabiendo que el logaritmo de a vale 2 y que el logaritmo de b vale 4, calcula esto de aquí. Bueno, tú lo desarrollas y cuando llegas aquí, si el logaritmo de a vale 2, pues ya sabes que esto vale 2/3 por 2, 4/3. Y si sabes que el logaritmo de b vale 4, pues esto es menos 3 por 4 menos 12/5. Hallas el mismo como un múltiplo y haces esta resta y lo que te dé es el resultado final. Daos cuenta de lo que hemos hecho. Aplicar primero la propiedad de la resta, una división es una resta y luego la propiedad de las potencias. Hemos convertido las raíces en potencias y el exponente sale fuera del logaritmo. Vamos a intentar resolver este problema. Vamos a ver.
Mirad, aquí tenemos el 5 por un logaritmo. Y aquí el 8 por otro logaritmo. Y te dicen, averigua esto. Vale. Si yo supiera lo que vale este logaritmo, y por ejemplo esto vale 2, pues 5 por 2, 10. Si vale 4, pues 5 por 4, 20. Tengo que calcular lo que vale este logaritmo. Tengo que calcular lo que vale el logaritmo en base 10 de la raíz de 0,01. ¿Vale? Y por otro lado, para resolver esto, tengo que calcular lo que vale el logaritmo en base 0,1 de la raíz de 10. Tengo que calcular lo que vale el logaritmo en base 0,1 de la raíz de 10. Vale. ¿Aquí qué sabemos? Bueno, no sabemos lo que vale, pues le ponemos x. Aplicamos la definición, viene en rojo desde el principio del vídeo. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Es decir, la base cuál es 10, elevado a qué? A x, igual a qué número? A la raíz de 0,01. Pero a mí no me interesa esto de esta forma, sino que tengo de alguna forma que convertir esto en una potencia de 10 para poder calcular este exponente. ¿Qué pasa con esto? Esto, 0,01, es lo mismo que 1 partido por 100. Si yo divido 1 entre 100 me sale 0,01. Por lo tanto, aquí lo que tengo es la raíz de 1 partido por 100. Y aplicando las propiedades de las raíces, que supongo que las sabemos, y si no, pues esta la voy a recordar. Cuando tengo la raíz de una división, de una fracción, esto es lo mismo que la raíz del numerador dividido por la raíz del denominador. Así que la raíz de 1 es 1 y la raíz de 100 es 10. Por lo tanto, ¿qué tengo aquí? 10 elevado a x es igual a 1 partido por 10. Esto, en vez de dejarlo así, lo voy a poner en forma de potencia como 10 elevado a menos 1 para que las bases sean iguales y por lo tanto la x vale menos 1. Como la x vale menos 1, esto que yo he dicho que vale x, es decir, todo esto, ya sé que vale menos 1. Y 5 por menos 1 es menos 5. Esto vale menos 5. Vamos a calcular esto. Logaritmo en base es 0,1 de raíz de 10 igual a x. Definición. Vamos a aplicarle la definición de siempre. Bueno, pues la definición de siempre. La base, 0,1 elevado al exponente me tiene que dar raíz de 10. Vale. Pero estoy trabajando con un 10 entonces, y un 0,1. Voy a intentar que las bases sean las mismas. Me doy cuenta de que el 0,1 es lo mismo que 1 partido por 10. Si yo divido 1 entre 10 me sale 0,1. Y eso tiene que estar elevado a x y me tiene que dar igual a raíz de 10. Pero lo voy a hacer todavía más bonito. Lo voy a poner en forma de potencia, como 10 elevado a menos 1. En vez de poner 1 partido por 10, pongo 10 elevado a menos 1. Y eso a su vez está elevado a x. Y me tiene que dar igual a raíz de 10. Y si yo multiplico esto, me sale que 10 elevado a menos x es igual a la raíz de 10. Ya tengo una potencia con base 10. Y esto lo voy a sacar de la raíz poniéndolo en forma de potencia, como 10 elevado a un medio. De tal forma que tengo que 10 elevado a menos x es igual a 10 elevado a un medio. Por lo tanto, los exponentes menos x es igual a un medio. Y la x sola, ¿vale? Pues le cambio el signo, menos un medio. Así que me vengo para acá y tengo 5 por este logaritmo. Vamos a ver dónde nos queda espacio aquí. 5 por el logaritmo ese, hemos dicho que valía menos 1, 5 por menos 1, menos el número 8 por este logaritmo. Este otro logaritmo que sale menos un medio. 8 por menos un medio. Hago las multiplicaciones, 5 por menos 1 es menos 5, y menos 8 por menos 1 es más 8 medios. O sea, menos 5 más 4. 8 medios es 4, y esto sale menos 1. El resultado de todo esto, que en un principio nos asustaba, es menos 1. Menos 1. Otro bonito problema. Nos dice 3 por el logaritmo neperiano de la raíz de e elevado al cubo. El cubo está dentro de la raíz. Menos 5 por el logaritmo en base raíz de e elevado al cubo. Igual, calculémoslo. Vale. Tenemos dos opciones. Una, nos ponemos nerviosos y no damos pie con bola. Y dos, nos relajamos y decimos, vamos a ver qué sabemos. Primero, que tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos. Segundo, que vamos a calcular esto. Y tercero, que vamos a calcular esto. ¿Vale?
Primero, esto, me vengo para acá. Logaritmo neperiano de la raíz de e elevado al cubo. Como no sé lo que vale, le pongo x. Como no sé lo que vale, pero sí me sé las propiedades de los logaritmos, la base es el número e. El exponente es x, e elevado a x, me tiene que dar el número. El número es esta cosa tan rara que pone aquí. Pues ya está. Ahora lo voy a poner en forma de potencia. En vez de poner raíz cuadrada de e elevado al cubo, pongo e elevado a 3 medios. Porque me estoy acordando de las propiedades que hemos visto antes de las raíces que se convierten en potencias. Por lo tanto, e elevado a x es igual a e elevado a 3 medios y la x vale 3 medios. Pues ya está. Ya he calculado esta cosa tan rara, ¿vale? 3 medios. Me vengo al otro lado, aquí, y digo 2 logaritmo en base e, raíz de e, perdón, base raíz de e, del e elevado al cubo, como no sé lo que vale, x. Aplico la definición maravillosa que viene aquí. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Es decir, la base raíz cuadrada de e elevada al exponente x me tiene que dar el número. El número es e elevado a 3. ¿Ahora qué hago? Pues esto lo de siempre. Lo pongo en forma de potencia. En vez de poner raíz de e, pongo e elevado a 1 medio. Esto y raíz cuadrada de e es lo mismo. Pero como esto está elevado a x, lo pongo así y tiene que ser igual a e elevado al cubo. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplican los exponentes. E elevado a x partido por 2. Y tiene que ser igual a e elevado al cubo. Por lo tanto, las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. X medio tiene que ser 3. Y la x despejándola, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. X vale 6. Así que, por un lado, este rollo que parecía muy difícil vale 3 medios, así que me va a quedar 3 por 3 medios. Menos el número 5 por esta cosa. Esta cosa vale 6. 5 por 6, ¿vale? 3 por 3 medios, pues 3 por 3, 9 medios. Y 5 por 6, 30. Y resuelvo esto. Son dos fracciones, pongo dos rayas. ¿Hay un signo menos? Pongo un signo menos. Mínimo común múltiplo, 2. 2 entre 2, 1 por 9, 9. 2 entre, esto como si tuviera 1, 2 entre 1, 2 entre 1, 2 por 30, 60. 9 menos 60, menos 51. Partido por 2. Y esta es la solución de este problema que parecía tan raro. Mirad, los logaritmos asustan porque no sabemos de qué va la historia. Pero una vez que sabemos que hay que aprenderse la definición. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Ya está. Sabiendo eso, ya todos los problemas de logaritmos los planteas iguales. Te buscas la base. ¿Cuál es la base? Pues aquí no lo sé. Aquí, logaritmo neperiano, la base e. Aquí, la base raíz de e. En el logaritmo decimal, el logaritmo decimal es el que tiene base 10. La base, pues el 10. El logaritmo en base 8, pues la base del 8. Te buscas la base. Te buscas el exponente. Te buscas el número y lo planteas todo igual. Planteas todo igual. A ver, ¿dónde tengo para pintar? Aquí. Logaritmo, base 7 de 1000, igual a x. Base, el 7. El exponente, x, 7 elevado a x. El número, he dicho 1000, vale, pues le pongo otro 0. 1000. Ya tienes la ecuación planteada y ahora búscate la forma de hacer que esto coincida o si no, aplicas raíces o aplicas la historia que sea. Planteas la ecuación. Luego acuérdate de las propiedades que hemos visto, por si acaso son necesarias. Las propiedades de el logaritmo de una multiplicación es una suma. El logaritmo de una división es una resta. El logaritmo de una potencia, el exponente sale fuera del logaritmo. Y el cambio de bases. No me sé el logaritmo en esta base, pues lo cambio a una base que sí me lo sepa y se acabó. Aplicando eso y no perdiendo los nervios, todos los problemas de logaritmos salen fácilmente. Bueno, pues aquí tenemos otro problema más. 6 por el logaritmo de 1 partido por 0,001. El logaritmo aquí, la base es, si no pone nada, sabemos que es base 10. Esto se llama logaritmo en base 10 o logaritmo decimal. Decimal quiere decir base 10. 3 por el logaritmo de 1 partido por raíz cúbica de e. ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular lo que vale, por un lado, el logaritmo de, en base 10
de 1 partido por 0,001. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que calcular el logaritmo neperiano de 1 partido por la raíz cúbica de e. Vale. Esto, como no sé lo que vale, le pongo x. Como la base es 10, 10 elevado a x tiene que ser 1 partido por 0,001. Vale. Entonces, 1 partido por 0,001. Vale. 0,001 es lo mismo que 1 partido por 1000. Cuando yo divido 1 entre 1000 me sale esto. Por lo tanto, aquí tendré número 1 arriba y aquí tendré 1 partido por 1000. ¿Cómo se divide esto? Pues para que sea más fácil lo ponemos en forma de... En vez de poner la barra de fracción, lo ponemos los dos puntitos. El número 1 entre 1 partido por 1000. Y como las fracciones se multiplican en cruz, este por este, aquí como si hubiera un unito, y este por este, esto nos da 1000 partido por 1. 1000 partido por 1 es 1000. Pero en vez de poner 1000, voy a ponerlo en forma de potencia de 10. 10 elevado a 3. Por lo tanto, aquí 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 3. Ya sé que la x vale 3. Ya he calculado una de las dos cosas que tenía que calcular. Esto vale 3. Así que arriba tengo 6 por, en vez de poner todo esto, pongo el número 3. Raya y vamos a calcular lo que vale esto de aquí. Como no sé lo que vale, le pongo x. Aplico la definición de siempre. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. La base es, como es logaritmo neperiano, la base es el número e. El número e elevado a este exponente que es x y me tiene que dar 1 partido por la raíz cúbica de e. Vale. Esto, como siempre, lo voy a pasar a forma de potencia y aquí tendré e elevado a x es igual al número 1, este 1 es el de aquí arriba, y abajo, en vez de poner raíz cúbica de e, pongo e elevado a 1 partido por 3. Es decir, ¿vale? Lo de siempre, ¿no? Lo he puesto en forma de potencia. Y tengo el 1 partido por esto. Recordad lo que hablábamos de los exponentes negativos. El número 1 partido por la misma potencia, pero con exponente positivo. Es decir, que esto lo puedo poner como e elevado a menos un tercio. E elevado a menos un tercio significa el número 1 partido por e elevado a más un tercio. Esto es lo que tengo aquí. El número 1 partido por e elevado a un tercio positivo. Lo pongo en forma de exponente negativo para que me coincidan las bases e y e. Por lo tanto, la x vale menos un tercio. Ya he calculado la otra cosa que me hacía falta. Así que aquí tengo 3 por menos un tercio. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora multiplico. 3 por menos un tercio es 3 por menos 1 es menos 3 entre 3 es menos 1. 3 por menos 1 es menos 3 entre 3, menos 1. Así que tengo 6 por 3, 18 arriba y abajo menos 1. Y 18 entre menos 1 es menos 18. Y esto que parecía tan raro, con tanta complicación del logaritmo neperiano, la base e, los decimales y no sé qué, no sé en cuánto, se convierte en el número menos 18. Mirad, los logaritmos no tienen historia. Te tienes que saber la definición. Esto es fundamental. Si no te sabes esto, no sabes hacer nada. Pero si te la sabes, resuelves todos los problemas del mundo. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Date cuenta de que juegan tres cosas. Exponente, base y número. Coloca cada uno en su sitio y aplica la fórmula. Coge la base, como hemos hecho aquí todo eso. Base, aquí es el número 10, elévala al exponente y calcula el número. Aplicando eso, resuelves todo. Hay veces que lo que no conoces es el exponente, entonces le pones la x al exponente. Otras veces no conoces la base, le pones la x a la base. Otras veces no conoces el número, le pones la x al número. Pero siempre planteas lo mismo, exponente al que tienes que elevar la base para obtener el número. Siempre vas a tener que poner una potencia, una base elevada a un exponente igual a un número. A partir de ahí, colocando la x donde corresponda, lo resuelves todo. Y por último, recuerda las propiedades de los logaritmos. Si tenemos una multiplicación, lo conviertes en una suma. Si tienes una división, lo conviertes en una resta. Si tienes una potencia, el exponente lo sacas fuera del logaritmo. Y si tienes una base que no conoces, transfórmala en otra base que conozcas
para poder resolverlo. Con eso y no perdiendo los nervios, aprobáis cualquier examen.